relevantes. Recuerden lo que hemos venido diciendo y reiterando. Cuando hablamos de familias relevantes, escuchen bien, no queremos significar que estas sean familias perfectas. No existen familias perfectas. Por relevantes queremos más bien significar aquellas familias que disfrutan y comparten lo que solo la presencia y el poder de Cristo nos puede dar. La sal del Evangelio, la luz del Evangelio, la sal que le da sabor a la vida, que le da sentido a la existencia, la luz que nos alumbra para saber qué decidir, por dónde comportarnos, son cosas que solamente Cristo nos da. Y una familia relevante, por tanto, es aquella que lo disfruta y que lo comparte. De nuestra campaña ya hemos desarrollado 2 metáforas y esta canción nos ha ayudado a fijar en el alma y en la mente las verdades principales de la campaña. Las 2 metáforas que hemos desarrollado es que una familia relevante es aquella que brilla como faro por la noche. Y cuando hablamos de eso, dijimos que los faros por la noche sirven para orientar a aquellos que quieren llegar a un puerto seguro. Necesitamos orientación. Las familias necesitan orientación. Lo segundo que dijimos es que las familias que brillan como faros por la noche son familias que advierten a otros de los peligros en la oscuridad. Especialmente cuando hay esas borrascosas olas y las piedras están allí que no se ven. Familias que advierten de esos peligros. Y finalmente, las familias que brillan como faros son familias que reflejan la luz de Cristo. Quiero recordar también lo que dijimos de la segunda metáfora: puentes tendidos sobre las aguas. Los puentes así son familias constructoras de paz. Las familias tipo puente son familias que fomentan el encuentro, no el desencuentro, en el hogar y en la sociedad. Las familias tipo puente facilitan procesos de cambio, de tal manera que las personas pasen de una situación, una crisis a otra, atraviesen de un lugar a otro victoriosos y crecidos. Y finalmente las familias tipo puente son aquellas que ejercen el ministerio de la reconciliación, que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo. Hoy queremos ver a una familia relevante como abrigo en el desierto. Familias relevantes son familias que sirven de abrigos en el desierto de este mundo. ¿Qué significa eso? Pensando en ello, sé que a los cristianos se nos viene a la mente el Salmo 91 pronto cuando escuchamos la palabra abrigo. Dice, ¿cómo dice el Salmo 91? Que ya vamos a leer. El que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Ya leeremos algunos otros versos de este Salmo 91. Así que es relativamente fácil pensar en Dios como abrigo, pero no siempre pensamos en la familia como abrigos. Y queremos examinar entonces algunas implicaciones de esta metáfora aplicada a la familia. El término abrigo nos llega del latín aprisus. Y ese término latino significa defendido del frío. Eso es lo que significa abrigo. El abrigo es un defensor del frío. Nos defiende y nos previene del frío. Es una prenda de vestir que sirve para asegurar de las inclemencias del ambiente. Especialmente, por supuesto, en lugares fríos. Antes de cumplir la función que todos conocemos, el abrigo, sabemos, es un protector, pero antes de que llegara a ese punto de cumplir socialmente esa conocida función, hubo un tiempo en la historia en que el abrigo representó un símbolo para distinguir las clases sociales. En la Roma antigua, por ejemplo, el ciudadano libre se envolvía en una toga para diferenciarse así de los esclavos. En la Edad Media, solamente los nobles
admitidos en el tribunal tenían el privilegio de llevar algo que se llamaba opalanda. Y en el siglo XV, en el siglo XV, el abrigo se reservaba tan solo para la nobleza. Solo los nobles podían llevar un abrigo. Con el tiempo, esta prenda se hizo popular y hoy prácticamente los altos mirandinos, casi todos nosotros tenemos un abrigo, aunque no todos. Hay gente en la calle que no tiene ni uno. Pero la mayoría de las personas hoy tienen algún abrigo que disponen para ir a esos sitios fríos. Yo les voy a compartir algunos sinónimos antes de entrar en los puntos que quiero desarrollar, y estén pendientes en esto. Algunos sinónimos de abrigo son defensa, refugio, protección, auxilio y amparo. Hay un versículo precioso que encontré en la Biblia en estos días que yo les quiero leer. Es Isaías 32:2. Isaías 32:2, hablando de una profecía, porque dice que cuando llegara el Mesías iban a ocurrir una cantidad de cosas. Y en esa profecía mesiánica, entre las cosas que iban a ocurrir, es que las personas iban a significar el uno para el otro esto que dice Isaías 32:2. Escuche cómo dice en esta versión: cada uno será como refugio del viento y resguardo de la tormenta, como corrientes de agua en el desierto y sombra de una roca en tierra reseca. Dice, el uno será para el otro, ¿qué? Refugio, resguardo, corriente y sombra. Lo que el Señor quiso era que con la venida del Mesías se constituyera una comunidad, un pueblo que sirviera de abrigo en el desierto de este mundo. Lo primero que yo encontré, ¿saben? En la Biblia, lo más parecido a un abrigo, ¿saben qué fue? En Génesis 3:7 dice: en ese instante se les abrieron los ojos a los dos, a Adán y a Eva, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Es la primera confección, Oneida, que vi en la Biblia. Por primera confección, el primer diseño de algo para cubrir. Y en este caso fue un vestido improvisado que se hizo con hojas de higuera para tapar la vergüenza que ocasionó el pecado a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Fue lo primero que encontré en la Biblia que hacía alusión a algo que cubre, que protege, que resguarda. Pero hay otras referencias en la Biblia, se las voy a compartir muy rápidamente antes de desarrollar los temas. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, y no tienen que buscar una referencia sencilla, ya vamos a venir al Salmo 91 para desarrollar el mensaje. En 2 de Timoteo 4:13 dice: Pablo, cuando vengas, tráeme el capote. Pablo estaba ¿dónde cuando escribe? Pablo estaba en la cárcel. Y ustedes saben, hermanos, que las cárceles, por lo general, siempre han sido incómodas. O hace mucho calor, o hace mucho frío. Y Pablo estaba pasando necesidad. Y entre las cosas que pide Pablo a su consiervo, además de los libros y una cantidad de cosas, dijo: por favor, tráeme el capote. Leer esto siempre me enternece al pensar en el gran Pablo pasando frío ahí. Otra referencia, el mismo Pablo en 1 Timoteo 6:8 dice así: que si tenemos sustento y abrigo, estemos ¿qué? Contentos con eso. Pablo reconoce que el abrigo y el sustento son elementos fundamentales para una vida contenta. ¡Qué bonito! Ahí está el abrigo. Esto todo es introducción, hermano, y vamos a entrar a las verdades que están muy buenas. El Salmo 91, 1-4 dice: el que habita el abrigo de Dios, ya lo hemos leído, y se acoja a la sombra del Omnipotente, dice: Señor, tú eres mi esperanza, mi Dios, el castillo en el que pongo mi confianza. El Señor te librará de las trampas del cazador, te librará de la peste destructora. El Señor te cubrirá con sus plumas y vivirás seguro debajo de sus alas. Su verdad es un escudo protector. Una de las cosas que le encantan a los niños son las comiquitas donde hay un traje que tiene poderes. Donde cuando tú te lo pones, o no te ven, o nada te puede hacer daño. Y dice: oh,
Acabo de descubrir un traje que me protege. No me pueden ver, o si me ven no me hacen daño. Y pensando en esto, sigo leyendo casos donde el asunto del abrigo y la protección es una cuestión importante. El mismo Isaías 4:6 dice: y tienda para sombra contra el calor diurno, y para abrigo y reparo contra el aguacero y la lluvia. Es la promesa de día y de noche. El sol no te fatigará de día, y la luna de noche, porque el Señor tiene abrigo para todas las temporadas. Gloria a Dios. El Dios de la Biblia es un Dios protector. Yo no sé cómo sus criaturas han llegado a pensar que Dios es un Dios descuidado, que no se ocupa de nosotros, que no le importa lo que yo sufro y lo que yo paso. Y personas en contextos muy deprimidos, sociales, pudieran decir: si Dios existiera, no estaría pasando esto y lo otro. ¿Por qué tantas plagas? ¿Por qué niños mueren por inanición y desnutrición en África? ¿Por qué las pestes y las plagas están matando al mundo? ¿Por qué el Señor permite que yo pase todo esto? Y entonces todos esos pensamientos nublan de la visión de esa criatura de Dios la imagen de un Dios tierno que le importa protegernos y cuidarnos. Yo le voy a decir algo. Lo primero que nosotros encontramos en la palabra del Señor es que antes de Dios poner seres humanos en la tierra, ¿saben qué hizo Dios? Estableció las condiciones para que pudieran vivir. A Dios le interesa el cuidado y el bienestar de las personas. Ese es el origen de la historia. El origen de la historia no fue lo que vino después por nuestra desobediencia y pecado. El plan original nos habla de un Dios que antes de poner a una primera pareja ahí en el huerto que se llamaba el huerto del Edén, Dios preparó las condiciones para que vivieran bien. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, no andamos desguarecidos. El pecado trae desnudez. Satanás descubre a las personas para avergonzarlas. Satanás despoja a las personas de toda clase y suerte de seguridad para que se alcoholicen, para que se esclavicen a los demonios, para que los veamos luego por allí, personas barbudas, malolientes, que hasta las bestias, los perros, cuando pasan, aúllan. Eso es lo que quiere Satanás. Desabrigar a las personas, quitarle todo resguardo mental para que pierdan el equilibrio de sus mentes, quitarle todo resguardo emocional para que sean personas inseguras, que andan temblando de miedo, quitarle todo resguardo de comida y de vivienda para que sean una vergüenza. Pero Dios no quiere eso para los seres humanos. Dios quiere abrigarnos en un sentido físico, emocional y espiritual. Él quiere ser nuestro abrigo. Y vamos a revisar algunas funciones del abrigo. Hoy no traigo imágenes, que los niños están pendientes de los mensajes, y les pido que sigan pendientes aunque no traiga algunas imágenes, pero hay unos datos que encontré de los abrigos más raros. Un abrigo, en primer lugar, protege de las inclemencias de los desiertos de la vida. Eso es lo primero que hace un abrigo. Y Dios quiere que las familias sean familias protectoras, porque vivimos en un mundo con muchas inclemencias. Mucho en nuestro mundo está asignado por estas dos cosas. ¿Saben qué es? Los imprevistos y las inseguridades. En cualquier momento llega una enfermedad, el imprevisto, la inseguridad de pronto, o el imprevisto de cualquier cosa. Vivimos en un mundo en contingencia. Significa un mundo que está sujeto a muchos factores que modifican el estado de las cosas. Un mundo en contingencia no es un mundo independiente, es un mundo que depende de muchos factores y cualquier cosa puede ocurrir. Entonces eso nos pone en una inseguridad, porque uno entiende que no hay nada seguro. Estrictamente no hay nada seguro. Se pueden tomar previsiones, pero hay mucha inseguridad en este mundo.
Cuando llega la noche, viajar por lugares desérticos es una experiencia que genera temor. Los viajeros saben, especialmente en el Antiguo Oriente, que cuando los agarraba la noche en un desierto era razón para preocuparse. Porque se exponían, ¿saben a qué? A las inclemencias del ambiente, pero se exponían también a las fieras del campo, a las plagas y a los malhechores. Así que andar en el desierto de noche es peligroso. Y las personas buscaban entonces guarecerse de las inclemencias del desierto. Como muchas personas hoy dicen, ¿y cómo hago para sentirme segura? ¿Cómo hago para sentirme seguro? Me preocupan mis hijos. Uno sale y sale preocupado. Me preocupa mi casa. Me preocupa mi esposa, mi esposo. ¿Cómo hacemos? Le tengo miedo a las enfermedades. La sociedad de este tiempo vive en un terror constante por un, diríamos, tirano que se llama el cáncer. Y hay mucha gente que vive en constante inseguridad y temor por la causa del cáncer. Me da terror pensar que pueda venirme un cáncer. Y viven las personas emocionalmente y mentalmente preocupadas por eso. Y no es algo gratuito, es que uno ha visto lo tanto que se sufre. Y la pena que pasan muchos seres queridos. Entonces vivimos muy inseguros constantemente. Y la gente entonces comienza, vamos a buscar un seguro. Vamos a comer esto, vamos a hacer aquella dieta. Y comenzamos a buscar maneras de guarecernos de los miedos de la vida. Pero siempre queda un miedo allí. Siempre queda un miedo. Por más que uno intente tomar medidas de seguridad, bien sea financieras, multilog, alarmas, economía, siempre queda un miedo que solamente Cristo vence. Y este es lo que vence al mundo. ¿Qué es lo que vence al mundo? Dice Juan. Nuestra fe. Nuestra fe en Jesucristo. Amén. Esto es lo que vence al mundo. Nuestra fe. Gracias. El abrigo protege de los vientos en los desiertos de la vida. El Salmo 18:2 dice: el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. El salmista dice: es la roca que es más alta que yo. Ahí no llega ni coquito. No llega nada. Por eso el salmista dice: llévame a la roca que es más alta que yo. Y escondite inaccesible. Ahí no se atreve bicho alguno a llegar allá donde yo estoy escondido en Dios. Los creyentes que se ponen en las manos de Dios pueden y deben constituirse en abrigo de las personas y las familias que no conocen a Dios. Porque por lo general las personas buscan a alguien que les dé confianza. Unos amigos en cierta ocasión me decían: bueno, hermano, digo esto, y el Señor sabe por qué lo digo, pero varias personas han dicho: usted tiene un tono de voz y una manera de hablar que cuando yo le escucho, varias personas me han dicho: usted me genera paz. Su tono de voz y lo que dice me genera paz cuando le escucho hablar por teléfono, cuando le escucho predicar o cuando está hablando con nosotros. Y pido que eso sea no solamente un tono de voz, que especialmente sea la gracia de Dios y la palabra de Dios en mi boca y en mi corazón, y cuando tenga que hablarle a alguien pueda llevarle yo un mensaje de paz, algo que le dé seguridad que no puede encontrar ni en la medicina, ni en la política, ni en la economía, ni en todas esas cosas que son buenas, pero que no pueden darnos una seguridad que solo el Señor puede. Amén. Nuestros niños y nuestros jóvenes están expuestos a muchas inclemencias en la actualidad, y quiero seguir con eso. Ya nuestra obra nacional, por ejemplo, las damas están convocando a una capacitación en las iglesias para las señoritas en acción, que fue un programa, que es un programa que es de vieja data, es muy viejo, de organizaciones auxiliares,
pero lo están retomando preocupadas. ¿Saben por qué? Dentro de la iglesia algo que se llama embarazo precoz. ¿Cómo proteger a nuestras muchachas del embarazo precoz? ¿Cómo proteger a los niños de la iglesia de los abusos? ¿Cómo protegerlos del bullying? Que es ese abuso entre iguales, entre pares en la escuela. Amiguitos que son abusadores, que ridiculizan a los otros, que los manipulan, que los subyugan y que los tienen prácticamente allí avergonzados y alteran sus niveles para que estudien bien. ¿Cómo proteger en esos casos? Los matrimonios suelen pasar por desiertos. No conozco un matrimonio y creo que jamás conoceré que no pase por algún desierto o por varios desiertos. Todos pasamos por desiertos. Es que incluso en la vida cristiana pasamos por desiertos espirituales. Tiempos de prueba, tiempos de tentación, tiempos de sequía, donde parece que no tenemos nada que disfrutar y que compartir. Entonces quiero animarte en este primer punto, porque estoy diciendo que las familias tipo abrigo son familias que protegen de las inclemencias de esta vida. Para cerrar este punto voy a decirle y animarle a que pensemos en qué actitudes, palabras y acciones pueden servir de abrigo en este mundo. Actitudes, palabras y acciones que son abrigos. De buena piel, una actitud que abriga, una palabra que abriga, una acción que abriga. ¿Cuáles son? En la casa, en la iglesia, en la oficina, en la sociedad. En segundo lugar, las familias tipo abrigo son aquellas que restauran las fuerzas de los que están cansados. Un abrigo protege, pero un abrigo también restaura las fuerzas. El salmista dice: como los montes están alrededor de ella, así Jehová está alrededor de ¿quiénes? De los que le temen, hablando de Jerusalén. El Señor nos rodea con cuerdas de amor. El Señor nos rodea y nos protege, pero no solo para que no nos pegue lo de afuera, sino para darnos fuerza interna. El Señor nos fortalece. ¿Qué poder tiene un abrazo? Ya voy a hablar un poco del abrazo. Mateo 11:28 dice: vengan a mí, ¿quiénes? Los que están trabajados y cargados, y yo les voy a dar ¿qué? Descanso. Yo les voy a restaurar las fuerzas. Hermano, porque es que andar en este desierto cansa, ¿sabe? Si no, vaya conmigo al calabozo a las 3 de la mañana, por allá por la represa, un peladero, y nos pongamos a caminar, y a caminar, y a caminar, y a caminar, que por ahí muchas veces no se ve una punta de mata. Quienes no saben, una punta de mata describe un moñito verde en medio de un peladero, y ahí se arrebaña el ganado. Ahí van todos los animalitos, todo el mundo va a la punta de mata, porque por lo general hay ahí debajo, de alguna manera, agua. Los cristianos tienen que ser puntas de mata en el mundo, donde todo está pelado. Dice: oye, ya hay un cristiano, vamos a arrimarnos, porque los que se arriman a los cristianos renuevan las fuerzas. Uno llega cansado, tú sales con fuerza, con ganas de seguir caminando la travesía, porque uno se siente acompañado, uno se siente arropado, uno se siente acurrucado, y hay una inyección que se llama el abrazo, que eso le da fuerza a uno. Qué triste cuando uno tiene que decir: chica, pero abrázame. No, chico, pero dame que es un abrazo. No, está bien. Y no es un abrazo, sino que es un alicatazo. Hay una diferencia entre el alicatazo y el abrazo. El Señor nos abraza y nos renueva la fuerza. La familia debe ser una familia que renueve la fuerza, que abriga. La iglesia debe también ser un abrigo que devuelve la fuerza a los que la están perdiendo. Y finalmente, aquí hay una idea que voy a detener un poquito más, y es que el abrigo también renueva
la dignidad y la esperanza. Cuando alguien se pone un abrigo, se ve como hasta más bonito, ¿verdad? Usted se pone una ropa y luego se pone sobre todo el abrigo y dice, oye, pero mire, tiene presencia, tiene caché. O sea, el abrigo cubre, protege, renueva la fuerza, pero también le eleva. Y la gente se siente hasta importante. Oye, tiene ahora tremendo abrigo, dice. El abrigo realza el aspecto, la apariencia, pero también trabaja la dignidad. Porque usted ve a una gente cuando no tiene la cosa, se pone el abrigo, hace así y se para de otra manera. Cuando tiene el abrigo, una persona abrigada, una persona que renueva su esperanza, renueva su dignidad. El Salmo 9:9 dice: tú, Señor, eres el refugio de los pobres, eres su amparo en momentos de angustia. Dios le devuelve a los menesterosos, a los que menos tienen. Cuando una persona menesterosa, pobre, se abriga en Dios, levanta su dignidad, porque Dios lo viste. Así como Dios vistió al hijo pródigo que regresó esgreñado, sudado y rayado y todo lo demás, el Señor me lo baña, me lo viste, le pone un anillo y zapatos nuevos. Dios devuelve la dignidad a la vida, las ganas de vivir, la esperanza de vivir. Me olvido siempre, Carlos, soy ese nombre, hay que buscarlo, pero tengo que predicar ahí. Dice: el rey te mandó a llamar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Mefiboset. Leanla allí en los libros históricos. Humilde, allí puesto, una situación física reducida, y viene y le dice: ¿a que no sabes qué pasó? ¿Qué pasó? El rey te mandó a llamar. A mí. Sí, dice: vas a entrar a la casa del rey, te van a vestir, vas a comer en la mesa del rey. Dios, y él nunca se imaginó esa persona ahí. Busquen esa historia, que le va a tocar el corazón hasta las lágrimas. Está viendo que Dios hace cuando dignifica a alguien y lo abriga y lo pone en su mesa y le pone su ropa. Es lo que ha hecho el Señor con nosotros, ¿cierto? Nosotros no éramos dignos de entrar a la casa del rey. Estábamos desnudos espiritualmente, estábamos sin amparo, y el Señor nos mandó a pasar a su casa y le dijo: póngase esa ropa, porque el Señor devuelve la dignidad que el diablo, que el pecado y que el mundo nos quita. Dios nos dignifica, nos devuelve la esperanza, el ánimo para vivir, porque el Señor conforta las esperanzas. Voy a terminar con dos listas que quiero que presten mucha atención. Me puse a pensar e hice una lista de desabrigos. El primer desabrigo son relaciones basadas en el miedo y no en el afecto o el respeto. No conozco hijo que le tenga miedo a su papá, que sea una persona segura y útil en la vida. La mejor manera de crear a una persona insegura es que me tenga miedo. Cuando yo genero miedo en vez de confianza, yo estoy desabrigando a mis hijos. Y me salió esta frase, hermano, la escribí: no conozco acción más tierna o gesto más tierno por la noche que cubrir o cobijar a los seres que uno quiere. Qué cosa tan tierna. He visto a Madeleine hacerlo, yo también lo he hecho. Lo he hecho con ella lo ha hecho conmigo. Uno sabe que a veces hay frío. Es una cosa triste que tú sabes que tengo frío, somos compañeros y tú te arropas y me dejas a mí. Ahí así. ¿Sabes cosa linda? Pasar por los cuartos y dices: yo tengo frío, mi hijo debe tener frío también. Y pasar por el cuarto y decir: ¿qué? Agarrar la cobija y cubrirlo. No existe gesto más tierno que eso. De noche. Dios es así. Podemos tener la seguridad porque Dios no es un Dios de miedo. Dios, siendo el más poderoso, no quiere que le tengan miedo. Usted quiere desabrigar a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a los seres queridos, que están en miedo. Un desabrigo, la falta de confianza. Cuando el hijo o la hija no tiene la confianza para llegar a papá y a mamá y decirle: mamá, está pasando esto y lo otro. Cuando los hijos no tienen confianza en nosotros, andan desabrigados. Los puede agarrar un catarro fácil. Pero qué bonito cuando ellos pueden contar todo. Otro desabrigo: necesidades insatisfechas. Entonces los hijos van a buscar abrigo a otras partes, que no son los abrigos de ellos porque les quedan chiquitos o les quedan grandes.
o tienen virus. Cuando dentro de nosotros no cubrimos las necesidades, la gente va a buscar abrigarse en otra parte. Si yo no doy abrigo, alguien lo va a dar. Leí un pensamiento anónimo que dice: hay dos maneras de quitarle el abrigo a una mujer. Uno, a la fuerza, y el otro, dándole calor. Tanto el calor que dice: tengo que quitarme el abrigo. Ella misma se lo quita. ¿No es cierto? Hermana, se ríe. Pero usted le quita a una dama, o se lo quita obligado al abrigo, o cuando la llena de tanto calor y la cosa: ay, tengo calor, quítame el abrigo. ¿Es así? Ahora, una mujer que no tiene calor se va a dejar quitar el abrigo. ¿Ah? Una madre se ríe. La falta de perdón es otro desabrigo. La falta de afirmación es otro desabrigo. Ahora voy a hablar de los abrigos en positivo. Estos abrigos que les voy a mencionar no pasan de moda y siempre son oportunos. Número uno, el abrigo de las promesas de Dios. Refúgiese en las promesas del Señor. Refúgiese en sus promesas y en su presencia. En su presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo, y ninguna promesa de Dios cae por el piso. Agarre la Biblia y busque las promesas y abríguese de las promesas del Señor. Número dos, el abrigo de un cálido abrazo. Hay un fenómeno que se llama proxémica en estudios antropológicos y sociológicos. Y saben, cada cultura tiene distancias diferentes en relación a la gente. En una cultura no se le acerque mucho a otro. En una cultura es ofensivo, y a algunos de nosotros nos gusta hablar acá hacia la gente, casi que lo estamos besando. Y tú no sabes qué cosas placan. En una cultura no vaya a hacer eso porque lo van a empujar. Y nosotros estamos hablando a la gente y tocamos: entonces, mira, ¿qué estás haciendo? Para muchas culturas es una cuestión ofensiva. Incluso en Venezuela nosotros sabemos que hay personas que no les gusta que los toquen mucho. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Hermanos que saludan, meten la mano y cruzan el brazo así. El hermano te está diciendo: llegué hasta ahí. Hay otros que quieren estar abrazando todo el tiempo. Yo no voy a hablar aquí de cuestiones culturales y cuestiones personales, quién es mejor y quién es peor. Es cuestión de personalidad y de cultura. Lo que sí quiero decir es que necesitamos ser más afectuosos. Eso sí no tiene que yo abrazo, que no abrazo. Y díganme los de antes, los papás y los abuelos de antes: no, quédenme quietos, pónganse para allá. Es mucho calor. Parece que los acomplejaba que uno los abrazara. ¿Cuándo lo abrazaron a uno? Cuando estaba chiquito. Pero después eso se perdió. Por eso un grupo religioso ha instaurado una campaña que a mí me parece extraordinaria, que se llama el abrazo en familia. A mí me parece eso una campaña extraordinaria. El único problema es que es obligado. Y entonces llaman a la gente porque no hay cosa peor que un abrazo obligado. Entonces el papá está por un lado, la mamá está por otro. Entonces, bueno, vamos a hacer una dinámica aquí. Nos vamos a todos a abrazarnos. Y entonces, eso, un abrazo no se impone. Y entonces todos vamos a abrazarnos. La gente tiene 364 días que no se abraza. Y se van a dar todos los abrazos del mundo un día obligado. Eso es lo único malo. Yo creo que hay que revisar la campaña y replantear. Pero en el fondo, inspira la necesidad de ¿qué? De ser afectuoso. Eso, qué cosa tan bonita cuando un muchachito está chiquito y le llena la cara a la mamá de baba y quiere estar a ver. Y entonces la mamá sale llena de baba y de mango y de crema, y eso es la cosa más bonita para una mamá. Y entonces llega el esposo jugando y te voy a abrazar. Si te agarro te abrazo. Entonces los muchachos comienzan a ver la cosa. Eso le gusta a los muchachos. Uno está comenzando. Si a usted no lo abrazaron, usted tiene que enseñar a las nuevas generaciones a abrazar. Ustedes han visto por ahí una imagen corriendo por allí porque un niño abrazó a otro hermanito y lo abrazó, lo protegió, por eso soportó ciertas inclemencias y pasó tanto tiempo y sobrevivió, porque el otro abrazó al otro, así lo puso así.
especialistas dicen que algo que estimula, el mejor estimulante para los bebés recién nacidos es abrazarlo y acariciarlo. Eso estimula neuronas y ciertos procesos y se desarrolla más rápido. Los niños acariciados, los niños abrazados, los niños cobijados, los niños que son atendidos, que son respetados, crecen más rápido y más saludables. ¿A quién se le ocurrió eso? ¿Quién inventó eso? Mire, va a llegar un momento en que vamos a querer tener a los muchachos para abrazar y ya no van a estar. Entonces que de aquí va a salir todo el mundo. Hoy, bueno, no voy a decir que va a ser obligado, pero tampoco le acabo de decir que no se puede abrazar obligado, pero diga, Señor, ayúdame a abrazar. Ayúdame a abrazar. Otro abrigo es el abrigo de las sanas relaciones amistosas. ¿Cómo nos abrigan los amigos, los buenos amigos? Nos dicen las verdades, nos regañan, pero son unos abrigos que nos debemos cuidar, debemos tenerlos ahí muy bien ubicados, porque son regalos de Dios. El abrigo de la familia de Dios, de la iglesia. La iglesia es un abrigo. El abrigo de los valores cristianos. Cuando usted abraza un valor cristiano de la verdad, de la justicia y la santidad, eso lo protege a usted. El abrigo de una vida virtuosa, un carácter que teme al Señor, buenas relaciones, ser gentil, bondadoso. El abrigo de la oración incesante. Usted no sabe de cuántas cosas libra el Señor a una persona. ¿Saben por qué? Por la oración de una madre. ¿Y qué dice la madre orando, allí llorando, que nadie la ve nada? Dice, Señor, protégelo, cuídalo, abrígalo. La oración de una madre, la oración de un padre incesante por sus hijos, como Job. ¿Se acuerdan? Se murió uno y se murió otro. Entonces, todos los días que hacía Job por sus hijos, ofrecía sacrificio, intercedía por ellos. Porque Job decía, no vaya a ser que su muchacho esté metiendo la pata por ellas y haciendo desastre y enredándose en la vida. Job intercedía por los hijos, los abrigaba en oración. Y tenemos 40 días de ayuno y oración. Y esto ha sido una bendición, hermano. Yo les estoy diciendo, estoy anotando cosas que ya Dios está respondiendo. Y debemos terminar la campaña proclamando eso. Pero debe ser una cultura en nuestra iglesia, no solo repetir la campaña todos los años, sino, ¿saben qué? Animar a orar por los hijos, por las esposas de los hijos, por los esposos de los hijos. No así, chavo, orar por el nieto. Y uno dice, pero bueno, pero sí, por el bisnieto, por tu bisnieto, es el bisnieto. Pero bueno, si Juan Diego, un muchachito, de repente vamos a hablar como ya no va a estar orando por su esposa. Hay que orar por las esposas de los hijos, por los esposos, y por quienes han de ser sus hijos y todo eso. Quien te mande pan y abrigo, va a saber quién es su amigo. Y hay un dicho que dice también, a buen amigo, buen abrigo. ¿Qué podemos decir nosotros con relación a esto que el Señor nos ha dicho hoy? Vamos a cantar en respuesta. Hoy el Señor nos ha permitido revisar y repensar esta metáfora de la familia como ¿qué? Como un abrigo. Algunos se vinieron hoy abrigados. Ahí está una criatura abrigada. Dios nos abriga. Piensen ustedes en este momento. Piensen en su familia y la necesidad de algún abrigo. Piensen en el mundo. Lo que usted necesita, lo que otros necesitan, lo que tenemos que aprender a hacer que no hemos hecho. Si el Señor le ha hablado de alguna manera, yo le pido que usted se ponga de pie y cante conmigo. Vamos a decirle, Señor, yo quiero que abrigues mi vida, que abrigues a mi familia. Yo quiero que me enseñes a abrigar más y mejor a los míos. Ayúdame a ser tierna y tierno. No seamos mezquinos de ternura, por favor.
todo el que necesite una ternura, vamos a darle con respeto. Señor, en este día te damos gracias por tu palabra. Tu palabra dice que el que se acoge a tu sombra será librado de temores, será guardado. El que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Y podrá decir: Dios, tú eres mi esperanza, mi escondedero, mi protector, mi tierno cuidador. Y en esta hora quiero orar por quienes se han puesto de pie, para que tú les salves, para que tú perdones sus pecados, para que tú hoy les llames a la comunión contigo. Pero quiero orar también por nosotros como madres, padres, esposas, esposos, hermanos en la fe. Ayúdanos a ser abrigos en el mundo. En el nombre de Jesús oro. En el nombre de Jesús oramos dando gracias. Amén. Y amén. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Solo quiero habitar al abrigo de Dios, solo aquí encontraré paz y profundo amor, y delicias con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia.